Bien, estamos nuevamente convocados en torno a los recuerdos, al pasado, a los hechos que acaloraron la historia, estos acontecimientos, anécdotas y personajes de un tiempo que se fue, del viejo Trenquelauquen. Y a propósito quiero agradecer, en el nombre de quienes producen el programa y en el nombre mío también, la cálida recepción que ha tenido este mensaje por parte de tanta gente que nos llama, que nos hace sugerencias, que nos hace algún aporte y nos hace algún recuerdo que nos permite enriquecer este mensaje que tiene nada más que como objetivo evocar personajes y hechos de un tiempo que se fue, pero que anida todavía en el recuerdo de muchos. Algunos porque los vivieron y otros porque escucharon hablar de ellos. Días pasados hablé de los 100 años del Fútbol Club Argentino, pero como uno tiene que mantener el equilibrio, porque al fin de cuentas uno es periodista, aunque en este caso un periodista del ayer, voy a hablar del Club Ferrocarril Oeste, porque hace algunos días se cumplieron 95 años de la fundación de esta prestigiosa entidad de Trenquelauquen, esta que tiene el color verde que, según dijo alguna vez uno, es la señal de vía libre para concretar sus sueños. El color verde es un color que está identificado con la vía libre por parte del ferrocarril. Los hechos curiosos es dónde nacieron los clubes de Trenquelauquen. Ya les dije, les conté, que Argentino había nacido en un hotel frente al Banco Pampa, por ahí, el Hotel Comercio, que Barrio Alegre nació en una peluquería del barrio noroeste, Monumental nació en un bar, en una confitería que estaba ubicada a escasa distancia del Cine Monumental, sobre la calle 9 de Julio, de allí el nombre. Y bueno, así se suceden hechos un tanto curiosos con respecto a la fundación del club. Me olvidaba. Tres Llantas, una entidad que si bien no practica fútbol, hace otras actividades, fue fundado en un boliche que tenía 3 llantas en la esquina para que se pudieran atar los caballos y los carruajes de aquel tiempo. Y bueno, el Club Ferrocarril Oeste nació con un tinte bien ferroviario, como lo dice su nombre, en los andenes de la estación del ferrocarril Sarmiento, o del ferrocarril Oeste, la estación de ferrocarril de Trenquelauquen. Así, allí se reunieron en abril de 1918, el 5 de abril, funcionarios, empleados y obreros del ferrocarril, con alguna gente que no tenía nada que ver con el ferrocarril, pero que estaba vinculada a la iniciativa, y se fundó el Club Ferrocarril Oeste una noche después que partió en tren nocturno el 5 de abril de 1918. Ya Argentino tenía 5 años, nacía el Club Ferrocarril Oeste, que mantuvo con Argentino una larga rivalidad deportiva todavía vigente, y que tuvo que esperar, escuche bien, desde el primer partido que jugaron Ferro y Argentino, que fue en 1918, tuvo que esperar hasta 1937, casi 20 años para poder ganarle. En aquel entonces Argentino tendría un gran poderío futbolístico. Como dato curioso, el primer presidente del club fue un maquinista, se llamaba Antonio Fernández Bonti, Fernández Bonti, un apellido entre español e italiano, Fernández Bonti. Pero luego, durante muchos años, hasta el año 30, todos los presidentes del Club Ferrocarril Oeste tuvieron apellidos ingleses. ¿Cómo puede ser esto? Puede ser porque el club estaba vinculado a la comunidad inglesa del ferrocarril. En ese entonces, la empresa del Ferrocarril Oeste era de capitales británicos y los ingenieros y los funcionarios jerárquicos del ferrocarril en Trenquelauquen eran ingleses. Y así hay nombres como Brown, Wilson, que fueron presidentes del club hasta 1930, en que el señor Víctor Mafasanti terminó con esa tradición y era argentino. Es decir, el primer presidente del club fue argentino y después hubo varios ingleses hasta el señor Mafasanti. Ferrocarril Oeste tuvo 4 canchas de fútbol, porque el fútbol fue la principal actividad. La primera, atrás de la vía, en el barrio noroeste. La segunda fue en lo que se denominaba Prado Español, donde estuvo muchos años. Usted recuerda la cancha de Ferro, ¿verdad? En terrenos aledaños ahí se hizo una cancha. Hubo 2 canchas ahí, una más grande y otra más reducida, cuando el club se desprendió en un loteo de varios de su patrimonio. Hasta que finalmente ancló la cancha de Ferrocarril Oeste
en el acceso Presidente Perón de Trenquelauquen, donde aún está y donde tiene una serie de actividades que no solamente nuclean al fútbol, sino al handball, al básquet, al squash, al paddle, al patín, bueno, una serie de actividades en torno a esta entidad nacida, como les digo, luego que partió el tren nocturno un 5 de abril de 1918 en los viejos andenes de la estación ferroviaria de Trenquelauquen. Yo me llamo Carlos Alberto Escurí, nacido el 20 de agosto de 1936, en Trenquelauquen. A los 10 años estaba yo, como vivía a dos cuadras, a los 10 años estaba con Arango, todo. Arango nos preparaba a nosotros, a Negro Galván y a mí, todas las tardes, una galleta fresca y un mate cocido, y nosotros jugamos todo el día. En Argentino. Y bueno, empezamos a jugar en la cuarta. Era la cuarta, que era chiquito, lo más chiquito que había era. Después fuimos subiendo, que hasta que llegamos a... Yo no jugué en tercera nunca. Ahí en primera estaba Cacho Butler, Barragué, de los grandes, viste, que ya eran grandes, yo era un borrego al lado de eso. Ya era mucho tiempo. Y entonces, te digo, Aspiró, el flaco Aspiró, que vivía en Urquiza, Rubén Cabrera, Carlos Llera en la izquierda, y el negro me levantaba la mano para que yo le tiraba la pelota, y entonces yo le tiraba, y el negro Busto estaba a la izquierda, ¿viste? Y el negro me hacía señas. Entonces cuando me levantaba la mano el negro Galván, yo se la daba al negro Busto. Y entonces me puteaba hasta que se cansaba. Y después cuando el negro, cuando hacía lo mismo al revés cuando me hacía esto, se lo daba a Galván. ¡Ay, mamita mía! Ese melillo era una cosa de loco. Después nos agarraban en la cosa. Pero ustedes son locos. ¿Quién le dijo que tienen que jugar al fútbol así, dice ustedes? Si juegan bien, la gran puta, ¿por qué no se callan la boca? Los dos negros jugaban para mí. Los dos negros jugaban para mí. Y yo me paraba con la pelota así, y me reía, y se la pasaba a cualquiera de los dos, pero siempre, no al que me lo pedía, sino al otro, así se peleaban. ¿Viste? Y entonces, pero en los partidos grandes, en todos los partidos hacíamos lo mismo. Todos los partidos hacíamos lo mismo. El gordo Cabrera me gritaba, dale, vamos para adelante, ¿viste? Pero era toda la vida. Y después, cualquier cosa con el referí. El negro Galván, lo único que le decía, había un fútbol, algo, y enseguida se metía él. Y decía que él hablaba con el referí y decía, porque yo soy el subcapitán. Le decía a Melillo, a Molina, venía Molina, la Molina, todos esos tipos venían, pero vos sabés que jugaban al lado nuestro, jugaban en el medio de la cancha, jugaban eso. Pico de oro Marcilla, ¡ay Dios, con ese hombre hemos jodido con ese! ¡Ay Dios, charlatán! Le gritábamos. Jugando, charlatán. Después seguimos 7 años jugando en la coordinación vial. Ganamos todos los campeonatos. ¿Con qué Equipo equipo? del chino Molinari, Canduso, yo, ¿cómo es? El petizo Genarini, el chino Molinari, Mario Lafón, todos los argentinos que nos habíamos retirado, Emilio Cervera, todos los que nos habíamos retirado, nos metimos ahí en la casa del chino y íbamos a comer. Me hice amigo de Iñaki, que es el que me hizo Iñaki me hizo el CD,
esa figura, esa caricatura, es de Ñaqui esa. Me la hizo él. Él. Y el Pi me hizo para que yo cantara. Y ¿cómo es? Y bueno, y ahora, casualmente el otro día estuve hablando con Ñaqui, empiezo el miércoles, otra vez, con la caricatura. ¿Y sabe qué estoy haciendo ahora? Estoy en los talleres de la memoria. ¿Vos sabés qué bien me hizo? La guitarra Olguín, el guitarrero, para mí, bien profesor. Tomo todos los sábados, sábado por medio, tocamos una hora. Viene, tocamos una hora. Él toca y yo lo acompaño. Ya estoy acompañando, quiere decir que estoy acompañándolo es porque estoy casi a la altura de él, no. A la altura no, porque yo tengo que estar más abajo porque él le decís vos tomás la traviata y te toca la traviata, yo no. Yo leyendo, ¿no? Él me pone la cosa que yo leo y yo leo al lado de él lo que él está tocando. Quiere decir que estamos bastante bien, recontra bien. Bueno, vamos a hablar un poco de religión o de iglesias. Cuando uno habla de religión y de iglesias, seguramente porque es la religión preponderante en el país, se refiere a la confesión católica. Será porque uno la practica o porque es la más importante en cuanto a adhesión de fieles. Pero en la historia de Trenquelauquen ha habido y hay otras confesiones, si bien la mayoría de ellas cristianas, pero no católicas precisamente. Me voy a referir hoy a una vieja iglesia de Trenquelauquen que desarrolló una larga actividad, no solamente en lo espiritual, sino en brindar servicios sociales a muchos chicos y jóvenes de Trenquelauquen. Y le digo esto porque yo era muy chico, vivía en la calle Belgrano, y enfrente a mi casa, un poco sesgada, estaba la iglesia evangélica menonita, nacida en 1920 en Trenquelauquen. Desde entonces cumplió una larga labor desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista del servicio. Yo recuerdo esa labor porque había, en torno a la iglesia, había un jardín de infantes, la primera cancha de básquetbol que existió en Trenquelauquen, porque era una iglesia que estaba vinculada a la comunidad estadounidense o norteamericana o canadiense, y en consecuencia el básquetbol era un vínculo de promoción y también de captación de adeptos. Los chicos íbamos a jugar al básquetbol a la iglesia menonita. Existía un jardín de infantes, existía una quinta, la quinta menonita, donde se desarrollaban actividades de campamento y donde funcionó durante algún tiempo, nació allí una empresa de Trenquelauquen, hoy vigente, que es la empresa avícola Trenquelauquen. Hubo al frente de la iglesia menonita muy buenos pastores. Yo recuerdo uno de los pastores, cuando yo era muy chico, que tenía su familia acá, y era el conductor de esta iglesia evangélica menonita, que se llamaba Holman de apellido, era canadiense, y estuvo muchos años en Trenquelauquen desarrollando sus funciones. Otro que durante más de 20 años estuvo cumpliendo esa labor fue el pastor Lucio Casas. Hay familias, apellidos vinculados a la iglesia menonita. Los Palomeque, Añino, Ibarzábal, Bataglia, Barrenengoa, Treco, Huguet, Estrucci y tantos otros. La iglesia evangélica menonita, cuando uno escucha el término menonita, le recuerda o surge a la memoria los famosos menonitas de Guatraché, que viven detenidos en el tiempo, practicando su religión al parecer como si vivieran en el siglo XVII. Es la misma iglesia, pero yo no sé si el término es exacto y es correcto, pero creo que aquellos que están en Guatraché son ortodoxos, es una iglesia más apegada a las largas tradiciones. Los menonistas de acá de Trenquelauquen, si bien tienen el mismo dogma, las mismas ideas, son totalmente distintos.
me pareció oportuno referirme hoy a una iglesia que ha cumplido tan larga, positiva y noble misión en Trenquelauquen, desde el viejo Trenquelauquen, nacida en 1920. Trenquelauquen, Buenos Aires, tierra esta de vieja tradición de hombres de a caballo, frontera que fue en la guerra del Malón, en la lucha heroica contra el indio, el polo, deporte de eximios jinetes, tienen Trenquelauquen entusiastas cultores. Coincidiendo con la celebración del 87º aniversario de la fundación de la ciudad, se lleva a cabo un torneo en el que se enfrentan excelentes cuartetos. El encuentro decisivo lo libran los equipos de Blanco Zules. La lucha es reñida, y si bien no se admira un juego de alta categoría, el entusiasmo suple lo que pueda faltar de técnica y experiencia, y la confrontación alcanza verdadero interés. Triunfan finalmente los azules por 8,5 a 5, adjudicándose el trofeo en disputa.